Saludos queridos estudiantes. El día de hoy tenemos un tema muy especial. Estamos dando inicio a este segundo bimestre y vamos a hablar sobre lo que sería la ilustración. Un momento muy especial que llegó en la fase final de lo que sería la época del virreinato para darle inicio a lo que es la jornada de emancipación en nuestro país. Por eso estamos haciendo un alto a los temas internos en el Perú para ver qué es lo que estaba sucediendo en la parte de afuera, en lo que es historia universal. Muy bien, vamos a conocer un poco sobre lo que sería la ilustración. La ilustración se le denomina también a una época importante y se le llamaba como el siglo de las luces, porque tenía un momento muy especial para ellos, que era como que el ser humano había llegado a una iluminación, había llegado el conocimiento a un momento determinado que había revolucionado la forma del pensamiento de todos los seres humanos. Al existir este movimiento intelectual, se exalzó y se exaltó, perdón, lo que sería la razón como último objetivo de todo el desarrollo de las personas, de los seres humanos, siendo para ellos la razón el instrumento con el objetivo de darnos toda la información que necesitamos y que nos permite a nosotros desarrollar conocimientos. Es por eso que se le denomina el siglo de las luces a este siglo XVIII. Dos ideologías muy importantes, como es el racionalismo y el empirismo, son los que se van a ir desarrollando. Como ya decíamos, la razón era sumamente importante porque permitía el desarrollo del pensamiento científico, pero la experimentación, el aprendizaje que se da a través del empirismo fue también una postura muy importante para los ilustrados de esa época, con el objetivo de desarrollar algún tipo de progreso. Otra de las características es que, ya que hablábamos de progreso, que era el objetivo final al que querían llegar todos los ilustrados, siempre mejorar, aprender más, desarrollarnos nosotros dentro de nuestros pueblos y salir de esa ignorancia que teníamos los seres humanos. Otro de los objetivos era la búsqueda de la felicidad, como un utilitarismo muy importante que se comenzó a desarrollar, sentirse bien, prósperos, con dinero, con la generación de satisfacciones personales, fueron uno de los objetivos que se comenzaron a dar. Y es aquí donde también aparece lo que sería la educación para los pueblos, para comenzar a desarrollarlos. Eso es algo muy importante que comienza a darse en esta época del siglo XVIII. Nace también lo que sería el utopismo, que tiene como consigna una mejora constante de la sociedad y la búsqueda de un progreso económico y cultural ilimitado. ¿Qué quiere decir? Que ellos llegaban a un objetivo máximo que es no límites, no parar, seguir desarrollándose. Y cuando hablaban de utopía, era algo tan alejado para ellos y tan irracional, tan difícil de entender, que era justamente algo fuera de lo normal o de la naturalidad que ellos tenían. Otra de las características es ese espíritu crítico. El ilustrado, eh, ya que racionalizaba todo, buscaba justamente cambiar el statu quo en el cual él se encontraba. Y este statu quo significa la forma de gobernar o de encontrarse los estados en ese momento. Y muchos de ellos generan lo que serían los cambios, cambios sociales, cambios políticos y administrativos en la sociedad que se encontraba. En esa época estaba obviamente la monarquía, entonces las reformas que se querían hacer o eran de una monarquía constitucional o hacer un cambio total por una democracia. Entonces, esas eran las reformas que los ilustrados estaban dando a conocer a todo el mundo y desarrollando en todas las sociedades. ¿Cuáles vendrían a ser los principios de la ilustración? Primero, el empirismo que ya hemos hablado, tratar de conocer todo lo que nosotros podamos conocer a través de la experiencia. Eh, Eso significaba aventurarse a conocer diferentes lugares. El criticismo, que es racionalizar los conocimientos que ya existían anteriormente.
y justamente hacerle una crítica, y esta crítica, si llegaba a eliminar el conocimiento anterior, tenía un fundamento entonces importante. El utopismo, que también decíamos, observar hasta dónde podría llegar el progreso de la humanidad, el deseo de conocer, de saber cada vez más, de desarrollarse y saber sobre el mundo en el cual nosotros nos encontramos, la felicidad como objetivo último de todas las personas al tener mayor cantidad de conocimiento y por último, lo que decíamos, este reformismo, cambiar ese estado en el cual se encontraban todos los países de esa época, hacer un cambio total para beneficio de todas las sociedades. Hubieron muchos personajes, como fueron Rousseau, Montesquieu y Voltaire, que tuvieron algunas ideas muy importantes que dieron luces en el aspecto de la organización social, para tener claro. Entonces, Voltaire tenía varios escritos en los cuales él desarrollaba que debería existir un sistema parlamentario y que logre limitar los poderes del rey y establecer sistemas de impuesto que no arruine a la gente. Quiere decir que antes el rey obviamente ponía los impuestos que a él se le antojaba porque él tenía el poder absoluto, pero ahora decía poner impuestos racionales que permitan funcionar al Estado, pero al mismo tiempo no sean agobiantes para las personas. Otro de su objetivo de él es tener ideas como las de Cuesna y de liberalizar la economía y que se reconozca muy bien el trabajo que está totalmente bien hecho. O sea, él tenía este concepto de trabajar bien y no solamente trabajar, sino hacer las cosas correctamente. Eso es parte del concepto que él tiene, ¿no? Bueno, Voltaire lo que genera es justamente crear un sistema parlamentario de gobierno, ¿ok? Que limite este poder de los reyes. Montesquieu, lo que él escribió en varios de sus textos, es el concepto de separación de poderes, en eso que conocemos nosotros como ejecutivo, legislativo y judicial, poderes importantes para el desarrollo de las actividades. Si se han dado cuenta, esto iba de la mano con lo que decía Voltaire. Entonces, esto iba a permitir la libertad de todos los ciudadanos y que no sea solamente las decisiones de un monarca. Y por último, llega a nosotros Jean-Jacques Rousseau, quien desarrolló un concepto muy importante que dio paso a lo que serían las futuras constituciones, declaraciones universales y cualquier norma que nosotros tenemos, como es el denominado contrato social. Pero el contrato social es un término mucho más profundo. Es esa normatividad que nace entre todos los seres humanos en los cuales nosotros pues asumimos que tenemos varios derechos inherentes a nosotros por ser seres humanos. Entonces, este contrato social es un libro que él detalla sobre cuáles son estas características de ceder derechos y libertades con tal que el Estado pueda ir funcionando y nosotros, por ejemplo, cedemos la libertad absoluta a una libertad restringida por normas que nos permita accionar y que respete justamente esa libertad que tenemos y que solamente lo que estamos cediendo que el Estado tiene hacia nosotros es lo único que nos puede limitar. Un ejemplo de eso es el estado de emergencia que tenemos ahora. El contrato social es aceptar que en un momento como emergencia que estamos, podemos ceder esa libertad de tomar nuestras propias decisiones y tiene que ser, en este caso, el Estado el que nos dice qué debemos o no debemos realizar. Eso es muy importante a tomar en cuenta desde el concepto de contrato social. Francia se va a volver la abanderada de este desarrollo intelectual que se va a dar. Diderot y D'Alembert van a ser dos personajes muy importantes que van a encargarse de crear el enciclopedismo en esa época. Diderot va justamente a sacar la enciclopedia, que es el conglomerado de todos los conocimientos que se supone que tenía la humanidad hasta ese momento. A partir de esa época se considera enciclopedia un conjunto de conocimientos que nosotros vamos a tener, pero hubo un libro que se denominó de esa forma. En esta época existió un despotismo ilustrado. Quiere decir que ellos sabían de todas estas normas, se instruían mucho, pero aún así mantenían ese poder y esa hegemonía
sobre las demás personas. Inglaterra también tuvo sus personajes importantes que estuvieron desarrollando sus teorías, como por ejemplo la del empirismo a través de John Locke y de Berkeley, y Newton desarrolló un sistema que fue adoptado por ellos. Para ellos, el rey reina, pero no gobierna. Hicieron una modificación al sistema parlamentario basado en estas doctrinas liberales que se estuvieron dando. En Alemania se dio el pensamiento mucho más importante que fue el de Immanuel Kant. ¿Okay? Kant tenía pues algún tipo de consignas muy especiales. Kant nos habla de lo que sería el racionalismo y estas ideas importantes de concebir a la razón como algo tan importante para desarrollar todo lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si queremos buscar el éxito, que las cosas no solamente sean utilitarias, porque en esa época también existió el utilitarismo. Entonces, no solamente era la búsqueda de la felicidad, no solamente entender el alma, sino él decía que toda la información la podríamos recuperar a través de lo que sería la razón. Eso es muy importante a tomar en cuenta. Entonces, la ilustración a nosotros nos va a dar muchas ideas, una gran cantidad de conocimientos que se van a ir desarrollando y que van a hacer un cambio total en la sociedad y que termina con la crisis final de ese siglo y con la llamada Revolución Francesa. El pensamiento económico en la época de la Ilustración también tuvo un cambio muy importante en todo lo que sería este siglo XVIII. Hasta mediados del siglo XVIII lo más importante era el tener piedras preciosas, tener oro, plata, y era la forma de demostrar las riquezas. El que tenía la mayor cantidad de ello era el que obviamente tenía mayor cantidad de poder. A mediados de este siglo XVIII comenzaron a cambiar con algunas ideas diferenciadas, por ejemplo lo que sería la fisiocracia y el liberalismo. Quesnay hablaba justamente sobre la importancia de generar riqueza a través de la agricultura, de una riqueza pues que nosotros podíamos ir produciéndola en gran cantidad. Mientras que el liberalismo hablaba sobre el poder de la economía, en la cual ella sola podía regularizar la oferta y la demanda de los productos y generar alguna cantidad de dinero a favor de alguna persona que genere este trabajo de oferta y demanda. O sea, por primera vez se hablaban de los mercados emergentes o la compra y venta que se puede realizar a través de ellos. ¿Y cómo es que se puede ganar dinero de esa manera? La ilustración entonces, en resumen, va a ser un movimiento intelectual que va a cambiar la sociedad que existía. Estos cambios van a ser de dos tipos, sociales y económicos. La forma de administrar los países van a cambiar totalmente. Van a haber desde reformas hasta revoluciones. Los conceptos de la forma de ver el mundo va a variar tanto que van a llegar también a América y van a ser los impulsadores de estas personas que van a estar rebelándose, por lo menos los criollos. Tiene representantes en Francia, en Inglaterra y en Alemania. Ideas muy importantes como en los pensadores británicos hablaban, por ejemplo, John Locke sobre una monarquía regulada por el Estado. En el caso de Francia teníamos a Montesquieu, Voltaire y Rousseau, como ya hemos hablado, y también teníamos a economistas de Inglaterra como Adam Smith, que hablaba sobre libre mercado. Bueno, con esto nosotros terminamos esta etapa de lo que sería la ilustración, el siglo de las luces, y te solicito, bueno, que realices esta tarea para que entendamos un poquito mejor de lo que hemos explicado. Muchas gracias, chicos.